Muy buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De acuerdo con estas medidas que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, hay documentos que lo sustentan. Y según esto, una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer. Allí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Aquí tengo el documento que fue publicado en esa fecha, donde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que depende del Departamento de Justicia, fíjense bien, reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Tenemos estrategia, atendemos las causas y combatimos la impunidad. Todos los días trabajamos por la seguridad del país. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Además, ayer también lo mencioné, fíjense, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, que fue autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, la llamada FDA,
como lo demuestra un juicio contra una farmacéutica. Hay series en la televisión que lo explican. Es más, la droga que causó la crisis de consumo de opioides sintéticos la siguen vendiendo en sus farmacias con autorización oficial. Quiero decirles, y esto es muy importante, México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, pero esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos. La gráfica esta que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada nada menos y nada más que por nuestro equipo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. A nuestros hermanos y hermanas mexicanas, mexicanos en Estados Unidos, quiero decirles que aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos. Si desean regresar a México, aquí los abrazamos. El pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad. Es el pueblo más maravilloso que hay sobre la tierra. Les digo que aquí está su presidenta. Tenemos valentía y firmeza, pero siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que actuar con la cabeza fría y el amor al pueblo. Nada de lo que hagamos nosotros afectará la dignidad y los intereses del pueblo de México. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.